En lo Hombre, que se puede, bien, mucho ¿verdad? frío. Qué bueno, me alegra que estén bien, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a los que tengan el libro, con todo gusto, por favor, la página 41 donde nos quedamos. Así como ahí vimos con qué nombre se le puede llamar al derecho del trabajo, que es el derecho del trabajo, derecho laboral, derecho de obrero, derecho de industria, derecho de previsión social, bueno, con varios nombres, pero la importancia es la filosofía, ¿verdad? Detrás de cada nombre, más allá de la terminología, lo verdaderamente importante es comprender la filosofía que subyace a esta rama del derecho. El Código Guatemalteco define magistralmente, ¿verdad? Sus características ideológicas. Y entonces acá venimos, denme un segundo, que no tenía yo cámara abierta. Denme un momento. Ahí estamos. Entonces, aquí me dice entonces que es tutelar. Bueno, y eso me envía directamente a los considerandos del Código de Trabajo, ¿verdad? Donde estamos diciendo entonces que el derecho es tutelar, es que es un derecho de los trabajadores, puesto que trata de compensar esa desigualdad que hay. Lo puedo pues relacionar con la Constitución o lo puedo reforzar con el 102, ¿verdad? De la Constitución Política de la República, el 103, perdón, y el artículo 4. Entonces constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, las irrenunciables y únicamente para este. Entonces, el mínimo de garantías, aquí sí es el 102, y que me está diciendo sobre la irrenunciabilidad. La irrenunciabilidad, pues la encontrábamos en el 106, ¿verdad? Entonces, constituye ese mínimo de garantías que precisamente el 102 me habla en relación que son derechos sociales mínimos y fundamentales, ¿verdad? Los cuales, como dice el artículo 106 de la Constitución, yo no puedo renunciar. Y eso es lo que está detrás de cada nombre en el derecho del trabajo. Es necesario imperativo. Limita el principio de la autonomía a la voluntad, que falsamente supone que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto, que es realista, objetivo, estudia al individuo en su realidad social y resuelve a base de hechos concretos y tangibles. Es un derecho público, eso lo encuentro en la literal E del considerando y el artículo 14 del Código de Trabajo. El interés privado debe ceder al interés, el interés social. Es ordenadamente democrático que busque la dignificación económica moral de los trabajadores, el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación. Esa es la filosofía, eso es lo que está detrás de cada nombre del derecho del trabajo. Pero también existe una clasificación de derecho procesal del trabajo. Cuando hablo de la clasificación del derecho procesal del trabajo, me refiero esencialmente a los diversos tipos de conflictos laborales que pueden surgir entre las partes, ¿verdad? Y entonces en la página número 43, yo me voy y encuentro lo que es el derecho procesal individual del trabajo. Se encuentra la división de derecho procesal individual y derecho procesal colectivo. Está pues esa división entre ambos. Iniciemos con el derecho individual. Esta rama del proceso laboral regula los conflictos individuales, es decir, aquellas controversias que surgen entre quién, entre patronos y trabajadores, ¿sí? Específicamente puede ser uno o varios trabajadores, ¿verdad? Considerando individualmente y su empleador derivadas de la aplicación de las normas laborales o contratos de trabajo que los vinculan. El código establece claramente que los juzgados de trabajo conocen de todas las diferencias de conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo, contratos de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Miremos por favor el artículo 292 del Código de Trabajo. Vamos al 292. ¿Ya?
A ese artículo 292 del Código de Trabajo, póngale por favor competencia de los procesos laborales. Competencia de los procesos laborales. ¿Ya? Aquí habla en relación a que los juzgados de trabajo en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, pueden. La literal A me habla de toda diferencia de conflictos, póngale ahí, donde dice individuales, póngale el numerito 1 ahí, por favor. Individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Entonces, cuando hablamos en relación a lo que es, un momentito, por favor, un momentito. Ok, perdón. Me avisaron de que en unos momentos me van a llamar nuevamente para pedir que mueva mi carro, entonces les voy a dejar unos 5 minutitos, solamente muevo mi carro para que otra persona pueda ingresar. Perdón ustedes, pero ahí sí que a veces uno cuando vive en apartamentos es un poquito complicado. Bueno, entonces resulta está de que el artículo 292 me habla que los juzgados de trabajo pueden conocer todos los conflictos individuales o los conflictos colectivos de carácter jurídico. Los conflictos individuales se llevan a cabo en la vía ordinaria. Los conflictos colectivos de carácter jurídico se llevan a cabo también en la vía ordinaria. Ambos son los que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo, o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Ambos. Entonces, el carácter, por ejemplo, el conflicto individual. El conflicto individual se da porque, ¿qué le dijera yo? No le pagaron su indemnización, no le pagaron sus horas extras, no le pagaron el aguinaldo, por ejemplo. Entonces, ahí se lleva a cabo lo que es el conflicto, pues obviamente, conflicto individual. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto de carácter jurídico? El conflicto de carácter jurídico es, se lleva a cabo o es derivado de un hecho que está establecido en la norma o está establecido en el contrato de trabajo y no se está cumpliendo. Esto lo vamos a ver o vamos a profundizar en el octavo semestre, cuando miremos incluso cómo vamos a ver una demanda donde una persona está presentando un conflicto de carácter jurídico, donde ella está indicando que tenía bonos y tenía derechos que ya plenamente estaban establecidos en el contrato de trabajo y no se estaban llevando a cabo, o sea, no se les estaban pagando. Entonces, ella adjuntó todos los contratos, por eso lo vamos a ver el otro semestre en un ejemplo. Mi clase, para los que no saben, es muy dinámica. Aquí yo le voy a presentar, por ejemplo, cómo promover una incompetencia, ¿verdad? Y le voy a presentar un memorial, cómo proyectarla, cómo presentarla, el plazo. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Pero, entonces, un conflicto de carácter individual y un conflicto de carácter jurídico, pues son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? En este caso, la naturaleza del conflicto se disputa sobre derechos subjetivos individuales ya establecidos en la ley o en el contrato. Por ejemplo, deben de pagar mi indemnización, me despidieron y no me la pagaron. Mi despido fue injustificado y me corresponde aguinaldo.
Eso es en el carácter individual. La legitimación. ¿Quién puede actuar en esa parte individual? Puede actuar cualquier trabajador individual, no requiere organización sindical ni representación colectiva. Procedimiento aplicable. En el procedimiento aplicable, por favor, necesito que se vaya al artículo 321 del Código de Trabajo. 321. ¿Ok? En el 321 está el procedimiento laboral. En el primer párrafo voy a encontrar tres principios. En el primer párrafo. Vamos a ir leyendo detalladamente que este es el procedimiento aplicable en un juicio individual. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es hondonadamente oral. Póngale principio. Cuando usted tenga que fundamentar, en base a que usted fundamenta que el principio del derecho del trabajo es oral, perfecto. El 321 es donde inicia el procedimiento laboral. Póngale ahí oral, principio. Actuando e impulsando de oficio, principio de oficio. Y consecuentemente es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de toda diligencia de prueba, principio de inmediación. Entonces, ¿cómo puedo fundamentar tres principios en un solo párrafo? Tenemos el 321. En el segundo párrafo de ese mismo 321, póngale principio de sencillez, porque aquí dice, no es necesaria la intervención de asesorar en estos juicios, sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales. Entonces, prácticamente me está diciendo que el principio del derecho a trabajo es sencillo y dentro de este procedimiento laboral, yo, hay ciertas personas que pueden actuar. Y aquí me está diciendo en la literal A que son los abogados en el ejercicio. ¿Sí? Los abogados en el ejercicio. Literal B, los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos. A ver, ¿quiénes son los sindicatos? Chicos, Efectos colectivos. sindicatos. Vamos a ver. ¿Quiénes son los sindicatos? Agrupaciones que se forman en una empresa para proteger al trabajador. Excelente. ¿Fundamento? Se lo debo. Usted puede, yo sé que sí. A ver, 206. ¿Qué dice el 206? Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independientemente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son, Excelente. sindica- son Ahí, sindicatos campesinos. ahí vamos ahí encontramos esa definición, ¿verdad? De lo que es un sindicato. Entonces, en este caso, nosotros, por favor, en el 321, que es el procedimiento aplicable de lo que es el proceso individual, porque estamos estudiando quiénes intervienen, cómo se interviene. Entonces, en ese 321, usted va a encontrar los principios esenciales de un juicio ordinario laboral. Me está diciendo entonces que las personas que pueden intervenir son los abogados, son los dirigentes sindicales asesorados por sus miembros de sus respectivos sindicatos. Entonces yo ya sé que un sindicato es toda asociación y permanente de trabajadores y patronos. Entonces ese sindicato, si quiere, usted puede poner, ver referencia artículo 206. Bueno, pero como a mí me gusta un poquito indagar, hay sindicatos que hay una clasificación por su naturaleza o ya sea por su conformación. Por su naturaleza, ¿cómo pueden ser los sindicatos? Esa es pregunta de privado, ¿no?
Vale. De trabajadores y de patronos. Ajá, vámonos al Urbanos y 206. campesinos. Exacto, fundamento. No sé, parece. Es el 206. 215. 215. No, 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 no. 206. El artículo Dos, 206. exacto, 206 segundo y tercer párrafo. Ahí póngale, por favor, clasificación por su naturaleza. El 215, lo que yo encuentro son la clasificación por su conformación. Conformación, cómo están conformados. Y se encuentran conformados de forma gremial, de empresa y de industria. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Vale. Entonces, cuando yo le pregunte a un sindicato, usted ya sabe, pues, que, como lo dice acá, es toda asociación permanente de trabajadores o patronos o de personas de profesión o oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio y mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Bueno, entonces regreso al 321 nuevamente. Podrán actuar como tales los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales asesorados por los miembros de sus respectivos sindicatos, las federaciones. ¿Qué son las federaciones? Fundamento. Federaciones internacionales que hacen agrupaciones de sindicatos. Ajá. ¿Y fundamento? Póngale ahí, por favor, ver artículo 233. Nosotros es importante que cuando leamos algo en el código sepamos a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros leamos, porque a la hora que lo vayamos a poner en práctica o incluso a la hora de una demanda, necesitamos pues fundamentar, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos en dónde está? Pero no se preocupe, para eso estamos aquí, para poder enseñar. Entonces, si hablamos de sindicatos, ya sé que es el 206. Si hablamos de las federaciones, 233. Pregunto, ¿cómo se forman las federaciones nuevamente? Por 4 sindicatos. Cuatro, O más así. sindicatos de trabajadores o de patronos. Ok, entonces el artículo 233 me está diciendo que yo necesito tener cuatro, vamos a ver, cuatro o más, dice, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser cuatro. Cuatro o más sindicatos de trabajadores de patronos para que puedan formar una federación, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, un sindicato, dos, tres, cuatro, y por ejemplo que tenga otro más, aquí ya tengo una federación, ¿verdad? Ahora ve cómo se conforman las confederaciones. Por 4 Por 4 federaciones. más federación. Exacto. Entonces, aquí hay una confederación. Dentro de de esta federación pueden haber cuatro, cinco, seis sindicatos, ¿verdad? Entonces, para conformar una confederación necesito tener federaciones, ¿verdad? Y en esta ocasión son cuatro o más, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, entonces, pregunto, vamos a regresar un poquito, ¿va? Porque a mí me interesa que cuando tengamos nosotros, cuando estemos hablando, sepamos, vamos a ver, cuando hablamos del sindicato, ya sé que el sindicato son personas o son asociaciones, perdón, permanentes de trabajadores, de personas o profesión de oficio independiente, es constituida exclusivamente para el estudio y mejoramiento y protección de los respectivos intereses económicos, obviamente, de los sociales en comunes. Estos sindicatos tienen tres dependencias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, a ver, ¿qué dicen?
Estoy. Leamos el 216. Vamos a ponérsela así. Vamos a ir despacito mejor. 216, vaya conmigo al 216. Cuando hablo de un sindicato, ¿cuántas personas, cuántos trabajadores tengo que tener para formar un sindicato? 20 o más 20 trabajadores. o más. ¿Y patronos? 5. 5 o más. Excelente. Entonces ya sé que necesito 20 o más o necesito un mínimo de 5 patronos para formar un sindicato. Excelente. Muy bien. En el 217 dice, los sindicatos quedan facultados para iniciar sus actividades a partir del momento que están inscritos en el registro público de sindicatos. ¿Ese registro público dónde está? En el Ministerio de Trabajo. Pero antes de que queden registrados, ellos pueden celebrar lo que son sesiones. Váyase a la literal A. Dice celebrar sesiones para elegir, ¿qué cosa? Un comité ejecutivo. Hágame favor, póngale artículo 223 ahí, del Código de Trabajo. Y consejo consultivo. Póngale 224, Código de Trabajo. Después vamos a ir viéndolos, pero se los estoy dando así para que usted, a la hora de sustentar un examen, usted sepa cómo fundamentarlo, ¿va? Bueno, entonces, y celebrar sesiones de estos órganos y las asambleas generales. Artículo 221, literal I. O celebrar sesiones para discutir y aprobar sus estatutos. Bueno, entonces, vamos primero al 221, literal I, por favor. El 221 es el contenido de los estatutos a que se refiere el artículo anterior, ¿verdad? Los estatutos del sindicato deben contener denominación, el objeto, el domicilio, los derechos. En la literal I habla de las asambleas generales. La época y procedimiento para celebrar las asambleas generales son ordinarias y extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita que deben someterse cada convocatoria. La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria pueden celebrarse válidamente con asistencia de la mitad más uno del total de los miembros, pero si cualquier motivo no hay quórum, quienes los pueden acordar la convocatoria para nueva reunión dentro de los 10 días siguientes, la de verificarse legalmente con el número de sus miembros que a ella concurran. No es lícita la representación de unos miembros por otros en las asambleas generales, salvo aquellas representaciones que desempeña por delegados sindicatos para su naturaleza que tengan decisiones departamentales o subseccionales municipales. El artículo 222 me habla de que son atribuibles exclusivas a la asamblea. Aquí hágame favor, póngale a la literal A, comité ejecutivo. Dice, elegir a los miembros del comité ejecutivo y el consejo consultivo. Entonces, este artículo 222, que son las asambleas, ellos son los que van a elegir quiénes son los miembros de comité ejecutivo y consejo consultivo, ¿sí? Entonces, por un periodo no mayor de 2 años. Vamos al 223. Aquí se encuentra el funcionamiento del, póngale en grande, comité ejecutivo. El funcionamiento integral del comité ejecutivo se rige por estas reglas. El encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de quién. Ellos son los que van y ejecutan los que quien le ordena a quién. La asamblea. Es correcto. Entonces ellos realizan lo que se dijo en la asamblea general, que consten en el libro de actas y acuerdos lo que exijan los estudios a las disposiciones legales. ¿Cuáles son sus funciones? Póngale 2 puntitos. Sus funciones son 2 puntos. En consecuencia, puramente ejecutivas. Y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no le hayan sido conferidas. O sea, una función que la asamblea, una orden que la asamblea no le ha dado, él no puede, el comité ejecutivo por sí solo no puede actuar, ¿verdad? Entonces, le tuvo que encargar la función, la asamblea general, para que ellos lo puedan realizar. En esa literal B, póngale en grande requisitos. O sea, hay requisitos para ser parte de ese comité ejecutivo
y cuáles son los requisitos. Póngale al primer requisito, sus miembros deben ser guatemaltecos de origen. Póngale numerito 1 ahí. Guatemaltecos de origen. ¿Qué es guatemalteco de origen, chicos? Haber nacido aquí. Haber nacido en Guatemala. Excelente, muy bien. ¿Fundamento? No sé. El artículo 1, no sé. La Constitución Artículo Hágame 1 de la favor. de la Constitución. República. Exacto, está El, en la Constitución. el Ponga- 2. Póngale 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemalteco Está de por origen. ahí, pero no sé dónde, dijo el ¿Verdad instructor. que sí? Ok, 144. ¿Qué dice el 144? Vamos al 144 de la Constitución. Nacionalidad de origen. Exacto. ¿Qué dice, mi estimado licenciado? Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, Ujú. naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Excelente. Entonces ya tenemos el fundamento de cómo saber quiénes son los guatemaltecos de origen y en qué casos se aplica este origen, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí ya sabemos en dónde está. Y trabajadores póngale número 2, trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate de sindicatos de las mismas. Entonces, guatemaltecos de origen, trabajadores de la empresa o empresas cuando se traten de sindicatos de las mismas. Y 3 de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda en caso de sindicatos gremiales independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata, ¿qué? Cesación del cargo. O sea, tiene sí o sí que tener estos requisitos y si no cumple, no puede tener el cargo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en la literal C me dice que en el comité ejecutivo yo debo de tener un mínimo de 3 y un máximo de ¿cuántas personas? 9, ¿sí? Nueve. Ok. Estos miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad, ¿cierto? Sí. ¿En Sí, licenciada. Cierto. qué tiempo estas personas, obviamente, pues como son los que ejecutan lo que dice la asamblea, cuánto tiempo gozan de esa inamovilidad? Hasta 2 12 años, meses de licenciada. haber. Ujú. Todo el El tiempo que tiempo que estén dura en sus en mandatos. sus mandatos y hasta 12 meses después. Excelente. Pero ¿será que solamente ese caso hay? ¿Qué creen ustedes? Eso ya lo vieron. A ver, la inamovilidad, ¿solamente en ese caso se da? O a menos que Cuando está emplazado. Ah, se puede dar también, váyase al 209. Entonces, pongamos atención. Goza inamovilidad durante el periodo que el comité ejecutivo está en funciones y hasta 12 meses después. Pero también existe otro tipo de inamovilidad, que es el 209. ¿Qué dice? A ver, Luis. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de Formación. Formación, no dice que ya existe. Formación. Ok, aquí ni Correcto. siquiera estamos registrados todavía en el Ministerio de Trabajo como sindicatos. Estamos formando, ¿ok? Bueno, sigue Luis. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, ¿Ok? directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que Ujú. están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Ujú. Ok, aquí estamos formándolo, aquí no estamos todavía registrados como sindicatos. Entonces, aquí solamente hacemos un escrito, ¿verdad? Y le informamos al ministerio que estamos formando. Entonces, al haber presentado ese oficio,
todavía no estamos constituidos como sindicato, entonces gozamos una protección de 60 días, nada más 60. O sea, sí o sí, usted tiene que ponerse las pilas porque goza usted, porque es cuando entonces viene la empresa y dice, me están formando un sindicato, entonces lo voy a despedir a todos, ¿verdad? Entonces, obviamente existe por eso el derecho es tutelar, como lo vimos, ¿verdad? En el considerando A del Código de Trabajo, y lo vimos también en la Constitución. Entonces, protege a estos trabajadores porque todavía no somos sindicato, estamos formando uno mismo, por eso contamos con una protección. Muy bien. Entonces, estas son las dos formas que se da la protección. El comité ejecutivo en función, después de que dejó la función las personas que integran el comité, y también cuando estamos formando el sindicato. Muy bien. Perdón que me salga un poquito, pero sí necesito refrescar esa parte para que usted pueda tenerlo, porque usted ya va a su examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces usted necesita pues tener ese refresh. Bueno, muy bien. Entonces, pregunto, ahora, ¿quién es el consejo Hay más, ¿verdad? Del comité ejecutivo, pero estoy tocando lo esencial. ¿Cuál es el consejo consultivo? Le di el fundamento. ¿Quién es el consejo consultivo? ¿Qué hace el, ¿Será con- el órgano colegiado, no? ¿Qué hace el consejo consultivo? No, la forma de él, ¿qué hace? ¿Cuál es la función dentro de un sindicato? Acuérdese que la Asamblea General es el que cuando se reúnen, deciden, necesitamos la mitad más uno para tomar decisiones, comité ejecutivo, lo que pues obviamente realiza lo que la Asamblea General le indique. ¿Y cuál es la función entonces del Consejo Consultivo? El Dar Consejo asesoría. Consultivo tiene su funcionamiento puramente de asesorar y sus miembros Exacto. deben de reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior y su base legal es el artículo 224 del Código de Trabajo. Excelente, Julio, excelente. Entonces, si se da cuenta, hay diferencia entre una asamblea, comité ejecutivo, consejo consultivo, ¿sí? Ahí con esos tres, nosotros tenemos ya nuestro sindicato, ¿ok? Muy bien. Entonces regresemos al 321 que dice el procedimiento a aplicar. Perdón que me salí un poquito, pero así va a ser nuestra clase, ¿sí? Vamos a ir refrescando partes del área sustantiva. Muy bien, regresemos al 321. Hagamos de cuenta que no nos salimos. Entonces, 321 es el principio del procedimiento laboral, como es el procedimiento aplicable que se utiliza en el juicio ordinario individual. Entonces, es oral, impulsado de oficio, inmediación y el principio de sencillez. ¿Sí? Y podrá actuar en ello los abogados en el ejercicio, los dirigentes sindicales. Fundamento, chicos, ¿cuál es? 206. Excelente. Asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones, fundamento. 233. Excelente. Federaciones y confederaciones, circunstancias del tribunal podrá exigir que se acredite y en asuntos cuya cuantía no exceda equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico. O sea, este es el requisito para que ellos puedan actuar. Muy bien. La literal B. La literal C. Ahora, ¿será que usted ya puede actuar como estudiante? Léame la literal y me dice. ¿La leemos? O sea, Sí, ¿la puedo leer? Va. sí, sí, claro, claro. Léela. Va. Léela. Los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a Derecho de Trabajo en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico a que pertenezca el trabajador reclamante, y en todo caso bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Excelente. O sea, pregunto, ¿usted después de que finalice todos sus cursos del Derecho Procesal del Trabajo, usted ya puede ser parte dentro de un juicio ordinario de trabajo? ¿Qué Sí, cree? siempre y Sí. cuando Ahí está. no exceda Ajá, el siempre y equivalente cuando a no se 10. excede la que.
10 Ajá, minutos. a 10. Y estemos bajo la dirección del control de la facultad, dice, a través de la dependencia respectiva. Ese es el requisito. Sí o sí puede, pero hay una condicionante, ¿verdad? Que es que no puede exceder de 10 veces el salario mínimo y tiene que estar bajo la dirección y control de la facultad a través de la dependencia respectiva. Ok, les voy a rogar que me perdonen 5 minutos, solo voy a ir a mover mi carro y ahorita regreso. Les doy de descanso unos 5 minutos, pueden ir a tomar cafecito y todo, solo unos 5 minutitos y seguimos, ¿sí? ¿Listo? De Ya. acuerdo, Sí, muchas licenciada, no hay Sí, Ahorita pena. vengo. gracias. De acuerdo.
¿Y está en clase? Ok, perdón. Ya estoy de vuelta. No sé si ya estamos conectados. ¿Listos? Sí, Liz. ¿Sí? Ok. Sí, Rita. Sí, Rita. Muy bien. Dice, después de que vimos el procedimiento, cómo es que inicia, quiénes son las partes, bueno, existen los plazos. El juez debe dictar una sentencia, ¿verdad? Vamos a profundizar en la sentencia en su momento procesal oportuno. Hago referencia porque estoy hablando del trámite en sí directamente. Aquí me dice que el juez debe dictar sentencia de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, tras recibir las pruebas. Artículo 359. Vamos al 359, por favor. Yannick, Miren pues, hay dos formas de dictar sentencia. Dos, no solo una. Pero vamos a profundizar cuando llegue su momento, pero para que usted tenga la noción, hay una el cual se agota todo el procedimiento, está la audiencia, pues obviamente se lleva a cabo la comparecencia, se lleva a cabo la conciliación, los diligenciamientos de los medios de prueba, se lleva a cabo toda la audiencia. Auto para mejor proveer, agotó todo el trámite y viene la audiencia. Entonces, viene la sentencia, perdón.
Esta es la sentencia para dictarla en caso de que se llevó a cabo todo el trámite del proceso. Hay otra sentencia que es cuando se declara confeso. ¿Qué es eso? Que no llegó a la audiencia, ¿sí? Acuérdense que se presenta la demanda, se le señala día y hora para comparecer a la audiencia. Resulta que cuando era la audiencia no llegó el demandado, automáticamente se le conoce como sentencia ficta, ¿sí? Es una sentencia sin trámite. Entonces, al artículo 358, póngale sentencia sin trámite, que se le conoce como sentencia ficta, y está la sentencia, que sí hubo un trámite, que sí agotamos todas las fases del procedimiento, que es la del 359. Ahorita la que vamos a hablar es la del 359, que me está diciendo que no la puedo dictar menos de 5 ni mayor de 10. ¿Sí? No puede ser menos de 5 y no puede ser mayor de 10. ¿Ok? El juez dictará la sentencia y implica pues responsabilidad para el juez no haber dictado ese fallo dentro del término de 10 días antes indicado. Muy bien. Entonces ya tenemos el procedimiento aplicable, los plazos para dictar sentencia. Ejemplo práctico. Juan trabaja 8 años en una fábrica, lo despiden sin causa, demanda su indemnización, aguinaldo proporcional, vacaciones, no gozaba salarios, gozadas y salarios caídos, conflicto individual. María reclama que no le pagaron horas extras durante el último año, conflicto individual. Pedro sufre un accidente de trabajo y el patrón no está afiliado a IX para reclamar su indemnización por daños, conflicto individual. Bueno, entonces ya tenemos claro esa parte del conflicto individual, quienes pueden participar, cuáles son los principios rectores con los cuales inicia. Entonces, está el derecho colectivo del trabajo. Esta rama regula los conflictos colectivos que tienen una naturaleza completamente distinta. El conflicto colectivo se divide en dos, ¿sí? Como dice acá, conflicto de carácter jurídico, que dice en la página número 45, y como dice en la página 46, conflicto de carácter económico-social. Entonces, el conflicto colectivo, procesal colectivo se divide en dos. Jurídico, si quiere póngale número 1 acá, y colectivo en la página 46. Entonces, esta rama regula los conflictos colectivos que tienen una naturaleza completamente distinta. Aquí no estábamos hablando de la suma de varios conflictos individuales, sino la controversia que afecta a intereses colectivos de un grupo organizado de trabajadores. Los conflictos colectivos se subdividen en dos categorías, que era lo que les estaba mencionando. Esos conflictos versan sobre la interpretación y aplicación de las normas legales, pactos colectivos, contratos colectivos o reglamentos ya existentes. No se busca crear nuevos derechos, sino determinar cuál es el alcance correcto de los que ya están establecidos. Entonces, el conflicto de carácter jurídico, que es el que vamos a ver a profundidad el otro semestre, pero necesito ver qué es. Entonces, es el que busca, pues, no crear nuevos derechos, sino determinar cuál es el alcance correcto de los que ya están establecidos, a diferencia del conflicto de carácter económico-social, que este sí busca crear nuevos conflictos colectivos, nuevos derechos para las personas, ¿verdad? Ok, la naturaleza son verdaderos litigios jurídicos, se discute el significado de una norma, su aplacabilidad a cierto caso, si se están cumpliendo correctamente. Ejemplo, mi práctica profesional. Un pacto colectivo establece un bono de antigüedad para trabajadores con más de 5 años. El sindicato sostiene que incluye a quien tiene exactamente 5 años.
El patrono dice que debe ser más de 5 años cumplidos. Entonces, esa disputa que existe, la interpretación de la cláusula existente, es lo que nos lleva a un conflicto de carácter jurídico, ¿sí? El contrato colectivo dice que las horas extras se pagan al 200%. El patrono las paga únicamente al 150%. El sindicato reclama incumplimiento del pacto vigente. Un pacto colectivo se refiere a trabajadores en la producción. Surge una controversia sobre los trabajadores de mantenimiento están incluidos o no. Entonces, es cuando ya está establecido en una norma y no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces se puede promover un conflicto de carácter jurídico, contrario a lo que es un conflicto de carácter económico-social. Aquí está el corazón del derecho procesal colectivo. Estos conflictos no buscan aplicar normas existentes, sino que lo que necesita es crear nuevos derechos o modificar las condiciones laborales ya vigentes. Son procesos de negociación colectiva para mejorar las prestaciones de los trabajadores y el código regula estos conflictos en su título 12º. Como ya separamos el código, sabemos que es en el título 12º, estableciendo su procedimiento completamente diferente al juicio ordinario, que nosotros ya lo vimos, que este juicio ordinario, ¿en qué título se encuentra, chicos? ¿Título qué? 10º, ¿verdad? 10º. Ok, excelente. Ejemplos. El sindicato de la empresa textil quiere negociar primer pacto colectivo que establece el 10% de aumento salarial, 20 días de vacaciones, la ley da 15, el bono de transporte mensual, seguro médico complementario. Todo esto son nuevos derechos que no existen actualmente. Ya existe un pacto colectivo vigente hace 2 años. El sindicato solicita su revisión para incrementar salarios, mejoramiento de vacaciones, llegada y prestaciones y busca modificar las condiciones existentes. Procedimiento especial, 3 etapas obligatorias. Miren, pues, si es dentro del conflicto colectivo hay 2 vías: arreglo directo y vía directa. La vía directa la voy a encontrar, ahorita le digo, por favor, si es tan amable, que se pueda colocar en el artículo 51, literal C, segundo párrafo. Y de una vez, a pesar que esto lo vamos a ver el otro semestre, desde ya le estoy dando pinceladas para que usted pueda ir relacionando su código. ¿Sí? Póngalo acá, vía directa. Vía directa. ¿Y qué es la vía directa? La vía directa nos sirve para negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. El respectivo sindicato patrones ha de llegar a la otra parte para su consideración por medio de la Autoridad Administrativa de Trabajo un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Son hojas en blanco donde están las propuestas que nosotros queremos discutir, ¿verdad? Ese es un proyecto. Muy bien. De pacto efectivo que se discuta por la vía directa con la intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo o cualquiera otros amigables componedores. ¿Cuántos días tenemos nosotros para discutir este pacto? ¿Cuántos días dice la norma? 30 días, licenciada. Excelente. Muy bien, Luisa. 30 días. En esos 30 días, pues es ese diálogo que se da entre patrono y trabajador, ¿verdad? Puede ser que el patrono pues diga, mire, sí, yo solamente acepto algunas de sus mejoras dentro del proyecto, pero no todos, o resulta que estoy medio de acuerdo. Pues lo que diga el patrón, o puede ser que también el patrón tenga un silencio administrativo, ¿verdad? O sea, prácticamente se haga loco y diga que pasen los 30 días porque yo no pretendo negociar con ellos. Entonces, viene el segundo paso. Póngale ahí, después donde dice los 30 días, dice, eh, 30 días de presentar la solicitud por respectivo sindicato o las partes han llegado, vamos a ver, déjeme ver. Ok. Han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones
Cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. Ahí es el segundo paso, ¿sí? Es cuando se llega a como no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? En lo que es la vía administrativa, podemos acudir a lo que es el órgano jurisdiccional. Y ahí lo vamos a ver el otro semestre, pero ahí podemos relacionar el artículo 378, ¿verdad? Es cuando se entrega el pliego y vamos a ver. eh, ahí vamos a ver, vamos a ver, está Alan Ortiz, 30 días calendarios. Ok. Cuando lleguemos a los plazos, vamos a regresar a esa pregunta, Alan, por favor. Todavía no vamos en cómo manejar los plazos dentro del proceso ordinario. Ahí, ese plazo lo vamos a tocar nuevamente. Pero ahorita estamos en lo que es el trámite de la vía directa. Deme un segundito. Ahorita le voy a contestar. Respectivamente, para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. ¿Por qué? El punto o los puntos, porque era lo que les decía, puede ser que sea ciertos puntos que no está de acuerdo, puede ser que todo no esté de acuerdo, ¿verdad? Y puede relacionar el 378. Bueno, pero eso lo vamos a ver después, cuando miremos el conflicto colectivo. Ahorita le voy a decir un segundo. Después tenemos el artículo 374. Váyase al 374, por favor. Y antes de eso, Alan, ¿será que usted me puede leer el 324? Sí, ahorita voy. El 324. Sí, los tribunales de trabajo y prevención social actuarán en días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se tendrá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la suspensión de los conflictos de carácter económico o social, todos los días y horas son hábiles. Ok, ahí está la Gracias. respuesta. Entonces, póngale por favor ahí plazo, conflictos colectivos, ¿sí? Ok, vámonos al 374, por favor. ¿Ya? ¿Qué dice el arreglo directo? Porque esa es la otra vía, ¿verdad? Tenemos la vía directa y tenemos el arreglo directo dentro del conflicto colectivo. ¿Qué dice el arreglo directo? Que los patronos y los trabajadores tratarán de resolver sus diferencias Ujú. ¿Por medio de un qué? del arreglo directo. Correcto, con la sola intervención de ellos o cualesquiera otros amigables componedores, al efecto de los trabajadores que puedan, pues, puedan constituir consejos o comités ad hoc permanentes en cada lugar de trabajo compuestos por no más de 3 miembros. O sea, ¿cuántos necesito? 3 No miembros. más Tres de tres, miembros. correcto. Cualquiera que se encargan plantear a los patronos o a los representantes estos verbalmente por escrito, a sus quejas, sus solicitudes, dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así, y cuando así procedieren el patrono o sus representantes no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad posible. Lic, pero entonces, ¿quiénes son los comités ad hoc? Cuando hablamos de algo y no entendemos, tenemos que ver quiénes son, quiénes participan o qué. Bueno, esas 3 personas, hágame favor, en el 374 ponga a ver artículo 376. ¿Qué dice el 376? Cada vez que se forme uno de los consejos o comités que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán hacia la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscriban y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Ok, entonces aquí solamente estamos diciendo que necesitamos informar a la inspección de trabajo.
por medio de un acta, ¿verdad? ¿Quiénes son? Entonces, fulanito, por ejemplo, puedo decir que sea Luis, que sea Flori, que sea Luisa. Entonces, ellos van a pertenecer al comité ad hoc, ¿sí? Entonces, pero para que, pues obviamente, el Ministerio de Trabajo sepa que ellos pertenecen al comité, tenemos un plazo de ¿cuántos días para enviar ese oficio? 5 días siguientes. 5 días. 5 días. 5 días nada más, ¿sí? Para poderles informar. Entonces, si se da cuenta, vamos a tocar también, a pesar de que esto va para el otro semestre, lo estamos viendo a grandes rasgos, pero sí estamos reconociendo que existe una vía ordinaria, una vía individual y una colectiva. Individual, sabe, como usted bien sabe, que hablamos de indemnizaciones, pagos pendientes de horas extras, de bonos. Ahora, el conflicto, lo que vemos, el área colectivo se divide en dos: carácter jurídico y económico-social, ¿sí? Cuando hablamos de jurídico, es cuando hablamos de un derecho ya existente. ¿Existente en dónde? En un contrato, en una ley, y que estamos discutiendo que no se está cumpliendo. Está en nuestro contrato, pero no se está cumpliendo, ¿sí? Y cuando hablamos de un conflicto de carácter económico-social, hablamos de un beneficio que lo estamos creando, ¿sí? Para ponerlo, pues, en beneficio de todos. Aquí estamos creando un beneficio. Entonces vamos a ver en la próxima clase la conciliación, como dice en la página 47, 48, que es el arbitraje voluntario, potestativo. Si se dan cuenta, todo esto es del octavo, pero estamos viendo para que usted sepa y pues vaya conociendo lo que ya nos toca ver el próximo mes. Ok, miren, se nos va el tiempo, ni lo siento, y la verdad es que yo por mí sigo hablando. A veces doy cursos de refuerzo y créanme que a veces llego 9, 10 de la noche platicando con los chicos y ni se siente el tiempo, ¿verdad? Y lo importante es discutir, lo importante es que aprendamos, ponerlo en práctica y que pues usted tenga la disponibilidad de también, ¿verdad? Del aprendizaje, que eso es muy importante, que yo veo que sí lo están haciendo y me alegra mucho. Y yo pues espero pues buenas notas porque ustedes son muy pilas. Yo no dudo de ustedes. ¿Ok? Les agradezco Gracias, mucho por su licenciada. Buenas tiempo. noches. Los quiero, Gracias, bendiciones. licenciada. Cuídense y abríguense por el Gracias, frío. Ligda. Gracias, Ligda. Ligda,